Ya estamos con Rafael Núñez Huesca y es un placer, es un gusto que te pases por Es Diario. Rafa es el coordinador de las jornadas del Partido Popular de Madrid. ¿Cómo estamos? Feliz año. Feliz año, Hugo, y feliz año a todos los lectores y a todos los espectadores de Es Diario. Continúan las jornadas del Partido Popular de Madrid, en este caso en Las Rozas, para hablar de temas fundamentales, la natalidad, la familia, la salud mental y los mayores. Desde el PP de Madrid lleváis trabajando en estos temas ya desde hace mucho tiempo y ahora queréis escuchar también tanto a los afiliados del PP de Madrid como también a todas aquellas personas que se quieran pasar, ¿no?, para dar su punto de vista. Sí, efectivamente, Hugo. El Partido Popular es un partido que reconocen propios y extraños que es un partido que gestiona bien los presupuestos, los dineros, que cuadra las cuentas, que baja impuestos y que en todo lo relativo al bienestar material solo hay que pasarse por las regiones o por los municipios donde gobierna el Partido Popular para comprobar que gestionamos bien. Pero es que además somos un partido político que hacemos política, que tenemos ideas y que tenemos las mejores ideas. Es por eso que estamos organizando estas jornadas populares en las que hablamos de ideas y sobre todo escuchamos a la gente, a los expertos. Ten en cuenta, Hugo, que las Uh -huh. jornadas que se van a celebrar este próximo viernes, día 13, que tienen que ver con la persona, con la familia, con la natalidad, con los mayores de 65 años, el 95% de los invitados, de los expertos, son ajenos al Partido Popular. Es decir, la presidenta lo que quiere es abrir el partido a la sociedad, escuchar a la sociedad, escuchar a los expertos y tomar de ellos las mejores ideas que son las que más van a beneficiar a la sociedad. En asuntos como, por ejemplo, el cambio climático, el calentamiento global, que ya abordamos en el pasado mes de noviembre, o en asuntos que están con menos presencia mediática, como por ejemplo el asunto de la natalidad, que es algo que en la Comunidad de Madrid nos preocupa sobremanera y parece que, al contrario que otros asuntos que siempre tienen su hueco en la agenda mediática y política, este asunto de la natalidad no tiene esa envergadura que creemos que debería tenerla y es por eso que vamos a reivindicarla. Sin ir más lejos, la presidenta ha movilizado ya 4.500 millones de euros en los próximos 5 años para intentar incentivar la natalidad, que es un problema que tenemos en Madrid, que tenemos en España y que tenemos en todo Occidente. Hay un problema muy grave porque no se están dando los números de regeneración generacional y esto hay que tratar de solucionarlo de alguna manera y para eso, entre otras cosas, organizamos estas jornadas. Y muy relacionado con las políticas que tratáis en las jornadas, pues está evidentemente la agresión, podemos decir, y podemos hablar del gobierno central, del gobierno de Pedro Sánchez, hacia todas y cada una de las políticas que aplica y que impulsa el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Esto ya es una constante y lo hemos visto con todas las políticas que ha tratado de impulsar vamos, el gobierno de la Comunidad de Madrid para el bienestar de los madrileños. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica que tengamos un gobierno de España, un gobierno nacional que ataque constantemente hacia la comunidad que es el motor económico de España y que por tanto es parte de España y que el bienestar, el beneficio que reporta la Comunidad de Madrid es para el bienestar y beneficio de toda España, de todo nuestro país? Hugo, es de todo punto inexplicable. La presidenta de la Comunidad de Madrid ponía el ejemplo recurrente de si ella, como presidenta de la Comunidad de Madrid, tuviera la obsesión de confrontar permanentemente con Fuenlabrada, con Móstoles o con Parla por no ser del mismo color político. Bueno, pues la equivalencia sirve para lo que está haciendo el Gobierno de España con la Comunidad de Madrid. Esa obsesión que tiene Pedro Sánchez durante la pandemia, pero también a posteriori, es algo inexplicable porque en Madrid no somos marcianos, somos también españoles. Aquí viven muchos millones de españoles y aquí se concentra el 70% de la inversión extranjera. Este es el motor económico del país y entiendo yo que si no beneficiar, al menos deberíamos merecer un trato equivalente al resto de las comunidades. Bueno, pues está visto que no, que Pedro Sánchez ha decidido que Madrid es una comunidad autónoma en términos electorales irrecuperable para la Sí. izquierda y está tratando de rentabilizar los ataques a Madrid en otras regiones. Allá él. Va a tener su primer examen el 28 de mayo y a finales del mes de noviembre o diciembre de este mismo año 23, él pasará su propio examen en unas elecciones generales y me da que no le va a ir muy bien. Vamos a hablar a continuación, Rafa, de encuestas, de las encuestas que ponen y que posicionan a Isabel Díaz Ayuso como la clarísima ganadora
de las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, pero antes, porque creo que es muy importante, y es hablar de los datos económicos que hemos conocido a inicios de este año. En los pocos días que llevamos, la eurozona, Eurostat en este caso, que es la empresa de estadística comunitaria, pues ha arrojado un dato que es alarmante, ¿no? Mientras que la eurozona está en desempleo mínimos históricos, España, la España de Pedro Sánchez, lidera el desempleo de toda la Unión Europea. Somos los número uno, que se dice rápido, los número uno en desempleo de toda la Unión Europea, por encima de Grecia, por encima de Italia. Son datos muy preocupantes y en este mismo sentido la Comunidad de Madrid, también lo conocíamos hace poco, es la clara motora en creación de empleo, es decir, muy por encima de la media nacional. Sin embargo, y a pesar de esos datos alarmantes para cualquiera que tenga los dedos de frente, el Gobierno de España no hace sino celebrar los datos de empleo. Estamos muy por encima de la media, no solo de la media de la Unión Europea, estamos liderando ese ranking de desempleo que los socialistas ya consideran que es un desempleo estructural, es decir, que no se puede variar, que no podemos bajar del 12% del desempleo y yo creo que han renunciado a bajar, pero no solo esa estadística la estamos liderando. Hace pocas horas salía que España ya ha entrado en el top 5 de las economías con mayor presión fiscal de la OCDE. Sí, sí. Es decir, los españoles están sufriendo una asfixia fiscal en un momento de hiperinflación, en un momento de crisis energética y el gobierno de Pedro Sánchez a lo que se dedica es a repartir 17 euros por familia y mes, algo que nos suena un poco a países caribeños o latinoamericanos. Estoy convencido de que lo estamos viendo en las encuestas día tras día, que este gobierno de Pedro Sánchez agoniza, este gobierno de Pedro Sánchez está viviendo sus últimos estertores y en solo 5 meses, porque ya solo quedan 5 meses, los españoles van a poder darle un escarmiento electoral en las urnas. El 28 de mayo, en 14 autonomías y en 8.500 municipios, que son los que forman nuestro país. Las encuestas hablan de que Isabel Díaz Ayuso podría conseguir mayoría absoluta, lo cual es muy difícil porque aquellos que, como tú, como yo, bueno, pues entendemos un poco de estrategia política, de comunicación política, no solamente es difícil llegar a ser, evidentemente, presidenta, como lo consiguió Isabel Díaz Ayuso, de la capital de España, sino que también es muy difícil mantenerse en el poder y, sobre todo, mejorar los resultados una vez que estás en el poder, porque normalmente el poder, bueno, pues el tener la presidencia de un gobierno acaba desgastando al político de turno, pero en el caso de Isabel Díaz Ayuso es que vamos, dicen todas las encuestas, va a mejorar los resultados de las pasadas elecciones, lo cual es un logro absoluto en términos de, bueno, pues de marketing político, de comunicación política y de gestión política. Es algo absolutamente excepcional, no es normal que un gobierno no acuse el desgaste después de una pandemia, después de las inclemencias climatológicas, después de Filomena, después de la crisis energética, después de la crisis económica. Es de todo punto excepcional que un gobierno no solo no mengüe su apoyo electoral, ni siquiera que se mantenga, sino que las expectativas sean subir. Exacto. Y además la vocación es conseguir la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los diputados. En un escenario, no hay que olvidarlo, Hugo, donde son 7 o 6 los protagonistas políticos. Ya no estamos en el momento del bipartidismo, donde era relativamente fácil obtener una mayoría absoluta. Con una propuesta o una oferta electoral de 7 partidos políticos, que uno obtenga la mitad de los votos es una cosa absolutamente excepcional. Y yo creo que da la medida del fenómeno sociológico y político que representa hoy Isabel Díaz Ayuso. Y a nivel nacional exactamente lo mismo. Estamos viendo que todas las encuestas, salvo el CIS, evidentemente, salvo el CIS de Pedro Sánchez, por desgracia está sometiendo todos y cada uno de los organismos públicos, de las instituciones, a sus propios intereses partidistas y personales, pero en cualquier caso, como decíamos, todas las empresas demoscópicas privadas pues ya hablan de cambio de ciclo político, ya hablan que el futuro presidente previsiblemente sería Alberto Núñez Feijóo. Estamos hablando ya de Pedro Sánchez como un pato cojo, que es el término al que se refieren los norteamericanos cuando un presidente norteamericano está en su segunda legislatura, en sus últimos 2 años de legislatura. Está en el tiempo de descuento, sabe que puede hacer casi cualquier cosa, como es el caso de Sánchez, que está haciendo casi cualquier cosa, porque ha acabado su mandato. Está contando los días y las semanas y es casi, yo me atrevería a referirme a Pedro Sánchez como un expresidente del gobierno. Está haciendo cosas que solo alguien
que no le importa el futuro del país, es capaz de hacer. El presidente del Gobierno dentro de apenas 11 meses, todo el mundo sabe que será Alberto Núñez Feijóo, ya sea en solitario o ya sea con apoyos, y esto abre un hilo de esperanza en nuestro país que necesita, desde luego, un revulsivo, necesita recuperar la ilusión, necesita recuperar la esperanza y necesita abrirse de nuevo al mundo y que España vuelva a recuperar su nivel de influencia y de representación que históricamente merece. Y para concluir, Rafael, estamos viendo, bueno, pues los múltiples casos de corrupción que están azotando, digamos, al Partido Socialista, desde el mayor caso de corrupción en democracia, que son los de Andalucía, hasta el caso Azuta ahora. Desde luego, lo que hay en España es una clara doble vara de medir. Bueno, las ideas importan, las ideas importan, la ideología importa, porque tiene su traslado luego a la hora de ejercer la crítica política. Y me explicaré. En España se tolera más y se tolera mejor la corrupción de las izquierdas que la corrupción de las derechas. Y eso ¿Cómo es puede ser porque... eso? ¿Cómo puede ser eso? Es que Eso eso me tiene que parece ver importante. Es fundamental, pero es así. Es un hecho fáctico que es así y tiene que ver con las ideologías. La hegemonía cultural y política, esto que algunos llaman la guerra cultural, la batalla de las ideas, tiene mucha importancia porque al final acaba sustanciándose, acaba materializándose en opiniones, en la opinión pública. En tanto que la izquierda ha conseguido la hegemonía cultural en nuestra sociedad, la izquierda merece una mayor disculpa que la derecha. A la izquierda se le toleran algunas cosas que a la derecha no se le tolerarían. Es por eso que es muy importante insistir en las ideas. Somos gestores, pero también somos un partido político que tiene valores. Y debemos ser justos y ante casos similares, juicios similares. No juicios desde un punto de vista legal o jurídico, que nadie tiene duda de que los juicios son justos en nuestro país, tenemos una división de poderes, me refiero a juicios sociológicos, políticos y morales. El ecosistema de medios que tenemos en nuestro país es más favorable a las izquierdas y eso explica muchas de las cosas que ocurren. Estamos viendo, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana un caso absolutamente escandaloso que debería abrir telediarios y ocupar todas las portadas de la prensa española y, sin embargo, está pasando desapercibido casi como, en fin, como una noticia menor. Es por eso que no hay que perder nunca de vista que las ideas tienen importancia, que las ideas pesan y que las ideas acaban configurando la opinión pública y acaban disculpando a algunos y poniendo siempre la sospecha sobre otros. Rafael Núñez Huesca, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Hugo.